Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Samuel Guzmán. En breve conversaremos con él. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Samuel Guzmán, quien es cardiólogo. Doctor, un placer tenerlo por primera vez en nuestro programa. El placer es mío realmente. Muchísimas gracias por la invitación y espero complacer con nuestros oyentes del tema que vamos a debatir en el día de hoy. De eso me encargo yo, doctor, con las preguntas. Y comenzando con ella, siempre que recibimos a un doctor por primera vez, queremos ver a esa persona detrás de esa bata. Y sabiendo que la medicina es un área que es más por vocación o nobleza, entre todas las áreas de la medicina, doctor, ¿qué fue lo que lo hizo irse por la cardiología? Bien, yo realmente tuve la influencia desde pequeño de mi padre. Mi padre también es cardiólogo. Nosotros somos oriundos de Moca. Yo soy oriundo de Moca. Me formé toda mi educación básica, toda mi niñez, incluso la universidad. Viví en Moca, viajaba a Santiago para formarme de médico. Toda mi vida siempre vi y seguí la influencia de mi padre, los pasos de mi padre. Sí. Y creo que eso fue lo que me llevó a la cardiología. Sí. Siempre verlo atento a sus pacientes. Mi padre es como si fuera un ídolo, un ídolo en la medicina, en su pueblo. Entonces yo siempre quise seguir sus pasos y hoy puedo tener la satisfacción de que estoy a su mismo nivel en cuanto a lo profesional. Sí. Todavía me falta mucho camino por recorrer para llenar sus zapatos. Eso es muy lindo, doctor. Es una generación tras generación. Así doctor, es. Independientemente de lo que acaba de decir, que es muy bonito, vamos a hablar de un tema que es quizás ligeramente complicado, pero sí entiendo que es importante. Las muertes súbitas que están pasando en jóvenes y sobre todo viéndolo desde el aspecto cardiológico deportivo, de las áreas en las que se dedican. Generalmente, me imagino, todas las muertes súbitas tienen causas específicas. ¿Las causas específicas cuáles serían en jóvenes? Sí. Principalmente quise traer este tema a colación porque es un tema de mucha controversia. Hemos visto que en los últimos años, más después de la pandemia, se ha visto una prensa amarillista en el sentido de decir, muere joven de 30 años de un infarto. Muere atleta, un basquetbolista, un futbolista de un infarto. Lo primero, antes de entrar un poco en tema, hay que definir lo que es muerte súbita y definir lo que es infarto. Una no es sinónimo de otra. Sí es realmente que la cardiopatía isquémica es causa de muerte súbita, pero muerte súbita primero tenemos que definirla como una causa de muerte donde el paciente se vio vivo en las últimas de 12 a 24 horas. O que el paciente haya empezado a tener síntomas vagos en la última hora y luego haya fallecido. Normalmente podemos dividir estos pacientes o estas muertes súbitas en dos grupos, mayores de 40 años, menores de 40 años, que es lo que se asume como joven. Normalmente, obviamente, podemos meter en ese grupo los atletas, porque los atletas en su rango son menores de 40 años, en su mayoría en su etapa más crítica de juego. Hay algunas
literaturas que hablan 35, dividen debajo de 35 o por encima de 35. Y hay también otro subgrupo que es el más pequeño, que es por debajo de los 20 años. Okay. Cuando hablamos de muerte súbita, tanto en atletas como en personas jóvenes, la principal causa de muerte, o lo que más se ha estudiado, es la miocardiopatía hipertrófica, okay, que es una enfermedad genética donde hay una formación o un engrosamiento en las paredes, principalmente del ventrículo izquierdo. Puede ser en cualquier pared, y eso puede llevar a diferentes causas, principalmente obstrucción en la salida del flujo de sangre y arritmias, que es lo que causa la muerte súbita. Okay. Doctor, pero entonces, si estos son condiciones hereditarias, se supone que desde que la persona nace se pueden dar cuenta, o se tiene que presentar algún escenario para que se desarrolle. Sí, el problema es que en muchos de estos casos, a menos que no haya habido un probando es la primera persona que haya desarrollado la enfermedad. Si por ejemplo hay un atleta que tiene un familiar que ya fue diagnosticado, sí es fácil escrinear al atleta. Simplemente, si ya yo tengo un familiar principalmente de primer orden, sea padre o hermano, que es la línea de primer orden, entonces ese atleta o esa persona joven debe ser investigada, debe ser escrineada, como se le dice. Sí. Existen varias formas de escrinearse. Principalmente la AJA ha desarrollado un cuestionario de 14 preguntas, donde a todos los atletas se le debe, principalmente a todos los atletas, cuando van a empezar un deporte de alta intensidad, sí, debe por lo menos hacérsele ese cuestionario para ver los puntos donde haya mayor riesgo o no de muerte súbita. Cuando habla de deportes de alta intensidad, ¿cuáles serían? Porque hay algunos que son muy nobles, como la natación, siempre se ha ido por el área muy noble, pero me imagino que estos tienen que ver a lo mejor con aquellos que tienen que utilizar sustancias para mayor rendimiento. Sí. Todo lo contrario, la natación es considerada de alta intensidad. Okay. Hay incluso las guías americanas principalmente, dividen los deportes. Hay dos formas de dividirlo. Okay. Deportes estáticos y deportes dinámicos. Los deportes estáticos principalmente son los que desarrollan hipertrofia. Son los deportes que se necesita fuerza. Okay. Levantamiento de pesas, principalmente kayak, el boxeo en ocasiones, aunque el boxeo tiene ambas. Y están los dinámicos, que son los de resistencias. Aquí tenemos a los maratonistas, aquí tenemos las personas de bicicleta, los tours que hacen de bicicleta, la natación. Y hay algunos deportes que combinan ambos. Tienen mucha parte estática y mucha parte dinámica. En esto sí podemos agregar el boxeo, porque el boxeo necesita mucho movimiento, pero también necesita mucha fuerza. Sí. Entonces, estos tipos de deportes pueden desarrollar de manera diferente algunos cambios anatómicos en el corazón que en un primer momento, en un inicio, pueden ser necesarios para sí, que el corazón tenga mayor capacidad, tanto de llenarse como de fuerza al momento de hacer el ejercicio. Pero muchas veces a largo plazo, si se desarrolla esos cambios de manera crónica, pueden degenerar a enfermedades cardiovasculares severas. Con lo que me dices de las drogas que son para aumentar el rendimiento. Para aumentar el rendimiento, sí. Todos los deportes, todos los atletas en su mayoría, cuando van a empezar este tipo de deportes, muchos usan sustancias, no vamos a decir que todos. Sí. Las sustancias obviamente aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, principalmente desarrollar infarto jóvenes o más temprano. Aquí tenemos el estazonolol, tenemos las testosteronas que se usan mucho incluso en los gimnasios. Sí, sí, totalmente. Porque no solamente tenemos que hablar de atletas, también tenemos que hablar de personas activas o que les gusta hacer ejercicio intenso, como son los fisiculturistas o las personas aficionadas al gimnasio, que muchas veces para desarrollar cuerpos de playa, vamos a decirlo así, de verano, usan sustancias, que muchas de estas sustancias pueden tener enfermedad o desarrollar enfermedades cardiovasculares principalmente. Sí. Doctor, ¿usted recomienda, por ejemplo, si alguna persona o un padre desde los inicios quiere, su hijo se va por un deporte, vamos a poner ejemplos ahora, el fútbol, que está muy de moda,
Desde temprano se debería hacer un examen cardiológico, porque vemos que le hacen exámenes físicos, pero el examen físico tal vez no va más allá del cardiológico, aunque no tenga antecedentes familiares, por lo menos por prevención. Sí. Todas las personas que van a iniciar en un deporte o en un ejercicio de alta intensidad deberían hacerse una evaluación cardiovascular independientemente de la edad. Porque, como muy bien se sabe, los ejercicios o la salud cardiovascular depende mucho del ejercicio, pero siempre y cuando el paciente sea sano. Sí. Cuando existen patologías cardiovasculares de base que muchas veces no se conocen, el ejercicio hace todo lo contrario, muchas veces es deleterio. Hay enfermedades hereditarias, enfermedades congénitas, que muchas veces los pacientes no saben que la tienen. Quizá el pediatra cuando nació le dijo que tenía un soplo, pero no se le dio seguimiento. Entonces muchas veces cuando empiezan a hacer estos tipos de ejercicios de alta intensidad, en vez de hacerle sano a su salud cardiovascular, le hace todo lo contrario. O sea, puede degenerar a arritmias, puede degenerar a falla cardíaca, puede degenerar a infartos. Entonces es primordial que todo paciente que vaya a hacer ejercicio intenso por primera vez o que vaya a hacer cualquier tipo de ejercicio se haga una evaluación cardiovascular completa. Sí. ¿Y la nutrición cómo ayudaría o desayudaría en esto? Porque también los deportistas se someten a dietas muy estrictas que quizás tal vez pudieran empeorar el escenario. ¿Esto se daría en el caso de un paciente que tenga esta condición? Sí, o sea, la dieta influye mucho. Siempre hemos visto que para tú lograr un objetivo en el ejercicio, la dieta equivale a un 70%, el ejercicio apenas un 30%, en cuanto a desarrollar un buen cuerpo. Todo depende de la dieta. Hay diferentes tipos de dieta. Hay dietas que se desarrollan para aumentar volumen, proteínas. Hay dietas que se usan ahora mucho, que está famosa la keto, que es alta en grasas. Hay dietas como la mediterránea, que es la dieta que está demostrada que disminuye el riesgo cardiovascular. Mayormente todos estos atletas hacen dietas hiperproteicas. Esas dietas hiperproteicas más que nada pueden tener mucho efecto a nivel renal. Por la alta cantidad de proteínas que toman, puede haber mucha excreción de proteína a nivel renal, y esto puede tener enfermedades renales o desarrollar enfermedades renales que consiguiente pueden degenerar enfermedades cardiovasculares principalmente. La dieta keto, que también está muy de moda, la dieta keto, si bien tiene buenos resultados, porque la grasa a veces, o sea, se necesita para mantener saciedad y para desarrollar energía. El problema es que cuando hay enfermedades cardiovasculares ya de base, o cuando hay, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar, que muchos pacientes no lo conocen, tienen colesteroles altos, cuando hacen este tipo de dieta, es totalmente más agresiva la formación de placas en estos pacientes. Porque como son pacientes que por cuestiones genéticas no degradan, por así decirlo, o no excretan el colesterol malo o el LDL, cuando yo le meto mucha grasa al cuerpo, aunque sea buena, se acumula mucho LDL, y esto puede acelerar más el proceso de formación de grasas, de placas arterioscleróticas, que son las que desarrollan infartos. Se ha visto, o en los últimos estudios que se han hecho de la dieta keto, en pacientes que tienen estos antecedentes le va peor. Por eso, antes de tú decidir si vas a hacer esta dieta o no, debes evaluarte, porque en nuestra sociedad, o sea, nuestra descendencia caribeña tiene mucha descendencia, y no la sabemos, de hipercolesterolemia familiar, que es otra condición que puede desarrollar a enfermedad aterosclerótica joven. Pacientes pueden tener infartos a temprana edad, muy temprana edad. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de las féminas que se dedican a esta parte de bailes, tenemos estas bailarinas que a veces tienen que bajar de peso, dietas estrictas, y tienen quizás una condición hereditaria de este tipo de situaciones. ¿Cómo sería contraproducente estas dietas interminables que tienen? En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, por lo menos en jóvenes, se ha visto que la relación en hombres-mujeres 2 es a 1. Hay un componente hormonal que muchas veces la mujer antes de la menopausia está protegido de enfermedades cardiovasculares.
No así, obviamente, si tiene enfermedades ya hereditarias, enfermedades congénitas, porque prácticamente se puede igualar la comparación en estos casos. Por lo menos en este tipo de enfermedades es menos frecuente tú ver mujeres haciendo muerte súbita o desarrollando muerte súbita que los hombres. Sí. Por lo menos tienen esa ventaja, a diferencia, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, que es todo lo contrario. La mujer es mucho más propensa a desarrollar enfermedades autoinmunes que los hombres. Pero igual, tanto en mujeres como hombres, debe haber precaución al momento de empezar dietas, de empezar ejercicios, porque si tienen condición de base, es equiparable un hombre a una mujer, porque pueden desarrollar igual enfermedad cardiovascular a temprana edad. Sí, doctor, también se está escuchando mucho de muchos jóvenes inventando con este asunto de los estimulantes sexuales. Que sí, cuando están mucho en el gimnasio, que pierden el apetito y de repente vienen y utilizan este tipo de cosas. ¿Qué tanto daño le pudiera causar en este escenario a un varón esto? Perfectamente. Si hay varones con problemas cardiovasculares, los potenciadores sexuales o los inhibidores de la fosfodiesterasa lo que hacen, generan una vasodilatación fuerte que pueden desarrollar en el paciente arritmias mortales, pueden degenerar una hipotensión severa, puede causar diferentes daños a nivel cardiovascular que quizás si un paciente sano no va a pasar, pero en pacientes con enfermedad cardiovascular de base sí. O sea, tiene riesgo de, si hay anomalías coronarias por algo que se llama robo coronario, puede pasar que puede desarrollar, degenerar a muerte súbita, arritmias y a todo eso. Entonces, siempre hay que tener su precaución al momento de usarlo. Y yo entiendo que la medicina y la cardiología es más preventiva. Sí. Se nos critica muchas veces de que nosotros solamente queremos dar la pastillita, pero el problema es que cuando nos llegan, ya nos llegan con muchas enfermedades desarrolladas, con muchas enfermedades crónicas. Entonces, no tenemos de dónde agarrarnos si no es de las pastillas para tratar al paciente. Entiendo. Doctor, entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones desde la prevención para los jóvenes? ¿Desde qué edad deberían quizás hacerse diagnósticos preventivos o ir a simple y llanamente visitar al cardiólogo para estar tranquilo? Porque siempre lo dejamos para después de que le sube la presión a los 40. Es así. Esa es la realidad. Sí. Desde el punto de vista, por lo menos si nos vamos a pacientes jóvenes o pacientes que tengan deseo de empezar deportes de alta intensidad, obviamente como cardiólogos de adultos, nosotros vemos ya pacientes de 16, 17 años, desarrolladamente son prácticamente adultos, podemos verlo. Obviamente si están por debajo de los 16, 15, lo ideal es que visiten un cardiólogo pediatra que le dé sus recomendaciones, pero nosotros como adultos, primero, si usted va a empezar un deporte de alta intensidad, no importa la edad, por encima de los 16 años, visita al cardiólogo. Y más si hay historia familiar de muerte súbita, por ejemplo, cuando tenemos hombres en la familia por debajo de los 50 años que hayan fallecido de muerte súbita o mujeres por debajo de los 60 años. Y en los análisis o los estudios de rutina que se hace, le vamos a hacer un electrocardiograma a ver si no hay alguna alteración eléctrica de base, se le va a hacer una prueba de esfuerzo, vamos a someter ese corazón a ejercicio y obviamente se le hace también un ecocardiograma que es básicamente el estudio base porque nos da una idea global de cómo está su corazón y cómo funciona. Obviamente eso viene cargado de analíticas, de rutinas que se le hacen y yo creo que todo paciente que vaya a empezar un deporte de alta intensidad o cualquier deporte que vaya a empezar a hacer ejercicio, es bueno que visite al cardiólogo, principalmente. Obviamente, si ya el paciente tiene historia familiar y es joven, con más razón, a más temprana edad. No te puedo decir si un paciente es sano y no tiene historia y no va a hacer ningún deporte, yo te diría que el hombre a partir de los 30 años, incluso ya el riesgo cardiovascular, antes se calculaba a partir de los 40 años y se medía cuál era el riesgo en 10 años a futuro. Ahora ya se ha bajado eso hasta 30. Yo creo que desde los 30 años podemos empezar a evaluarte. La mujer es podemos ser un poquito más lapsa. Toda mujer, ya desde que vea la menopausia,
es bueno que vea un cardiólogo. Sí. Si la mujer en su seguimiento ginecológico, que debe ser su médico primario o un internista, ve alguna condición que le genere duda desde el punto de vista cardiovascular antes de la menopausia, entonces que la refiera al cardiólogo. Pero la mujer tiene por lo menos esa protección hormonal en un inicio que puede, vamos a decir así, esperar hasta que le llegue la menopausia para dar su seguimiento, porque se ha visto que desde que inicia la menopausia se equiparan tanto hombres como mujeres desarrollar enfermedades cardiovasculares. Entiendo. Pero como le dije, si es antes de la menopausia, siempre y cuando vea su médico primario, vea alguna condición que es necesario referir, Sí. entonces que se refiera. Sí, doctor, como estamos hablando de jóvenes, sabemos que tenemos condiciones externas o hábitos. Un joven te puede consumir bastante alcohol y te puede también estar vapeando, porque ya dicen que no fuman porque están vapeando. Estos dos escenarios, ¿qué tanto pudieran ser desfavorables para un joven? Eso, qué bueno que me haces la pregunta. Desde que inició después de la pandemia, se ha dicho, no, que los casos de muerte súbita han aumentado, los casos de infarto en jóvenes han aumentado. Normalmente, año tras año, aumenta la muerte o la muerte súbita en jóvenes. Sí. Sí se ha visto que por debajo de los 35 años, a pesar de que la enfermedad cardiovascular o los infartos es la segunda causa, por debajo de la miocardiopatía hipertrófica, sí se ha visto una mayor incidencia de enfermedad coronaria o de infartos. ¿Por qué? Porque actualmente estamos desarrollando una vida, quizá podemos decir así, con una alimentación más procesada, con una vida más acelerada de mayor estrés, los tapones en la calle, los tipos de trabajo. Llevamos una vida donde empezamos a trabajar y queremos ser ricos a la mañana. Sí. Hay como mucha exigencia en cuanto a lo profesional y a lo personal, que quizá antes eso no se veía. Si a eso le agregamos alcohol y cigarrillos, el cigarrillo, aunque la gente no lo ve así, le hace más daño al corazón que a los pulmones. Porque los cigarrillos y la sustancia que contiene desarrolla una aceleración en la enfermedad aterosclerótica. Entonces estamos viendo mucho mayor obesidad en los jóvenes, el uso de estas sustancias nuevas, como le llaman vape, juca, que entendemos que es benévola, que muchos dejan de fumar por usar vape, pero se ha visto que no, que el vape es igual de dañino porque puede causarte otras condiciones, infartos, enfermedades pulmonares severas, se desarrollan síndromes de respuesta inflamatoria graves a nivel pulmonar. Y la juca, podemos decir que una fumada de juca en una noche equivale a tú fumarte prácticamente 100 cigarrillos. Wow. Entonces, si eso yo lo hago muy recurrente toda la semana, imagínense, eso se acumula como que yo dijera, no, que yo no fumo, pero me fumo una juca. Pero lo que tú te fumas en una juca es como que tú tienes un año, como que tú tienes un año fumando prácticamente, o medio año fumando. O sea, en un mes que lo consumas todo el tiempo, ya tienes años fumando. Años fumando prácticamente. Entonces eso acelera la formación arteriosclerótica, acelera el colesterol malo. Entonces eso sí se ha visto que ha aumentado el desarrollo de infartos en pacientes jóvenes, y es más por este tipo de vida que llevamos y por estos malos hábitos que tenemos. Entonces, si a eso le agregamos una mala alimentación, alta en grasas insaturadas, grasas malas, comida muy procesada, comida rápida de la calle, y no hacemos ejercicio, porque eso es lo más frecuente que yo veo en mi consulta. O sea, yo siempre, incluso eso es parte de mi cuestionario, qué tipo de dieta lleve y el ejercicio. Y yo te puedo decir que de 10 gente, 2 me dicen que hacen ejercicio. Y uno puede estar mintiendo. Exactamente. Entonces el ejercicio tenemos que entenderlo que no es un lujo, ni es un premio que nos estamos dando al cuerpo, sino es una necesidad. Debe ser un hábito diario de la persona, así como usted hace sus quehaceres, duerme, va al trabajo, come, así debe ser el ejercicio. Obviamente, como he dicho antes, siempre que usted vaya a empezar un ejercicio, atendiéndose con su médico primario, puede ser un internista, un cardiólogo, que lo vea y que le mande a hacer todos los estudios rutinarios. Doctor, ¿la muerte súbita da una sintomatología inicial que pueda ser una alerta para la persona en el momento o para los que estén alrededor? Porque a veces te agarró ahí. Sí, en ocasiones sí.
Como le dije en un inicio, podemos dividirle en dos. Hay personas que hacen síntomas banales, empiezan con palpitaciones, dolor de pecho atípico o lo que se le llama atípico, dolor en epigastrio, abdominal, empiezan a tener náuseas, vómitos, pueden tener incluso hasta hipo, mareo, y que en la hora que se presentaron esos síntomas o antes de la hora hacen la muerte súbita. Pero tenemos también los pacientes que no desarrollan ningún síntoma, que hace 12 horas tú lo habías visto bien, entre 12 y 24 horas, y fallecieron. Pero sí, sí se ha descrito que en ocasiones, obviamente a veces son síntomas que te pudieron haber dado antes, que tú no le hiciste caso, pero en esta ocasión desarrolló la muerte. Y en el momento que está sucediendo esta situación, suponiendo que esa persona esté acompañada, ¿cómo pudiera diferenciarlo en el momento, por X o por Y, de que sea un infarto o sea a lo mejor una reacción respiratoria que esté haciendo el paciente? Sí, eso es parte de la ACLS. La ACLS es las medidas que internacionalmente se han desarrollado por la AJA, por la Sociedad Europea como la Americana de Cardiología, y de que todos los médicos, y yo creo que no solamente es cuestión de médicos, paramédicos, enfermeras, gente de la sociedad civil, deberíamos aprender y se deberían hacer programas preventivos de aprender lo que es el ACLS. El ACLS son las medidas de soporte vital que se hacen cuando una persona cae enfrente de ti. La causa de caer no sabemos en el momento. Es difícil tú discernir si es un infarto, si es por una arritmia. Entonces, lo primero que hay que, cuando el paciente se cae, o en este caso, vamos a decir que se desploma, es ver si responde o no, si está, tomarle pulso y ver si respira. Es lo primero que hay. Inmediatamente, si no se determina que el paciente respira o que no tiene pulso, se debe llamar a los servicios de emergencia. 911 es lo primero que se debe hacer. Y la persona que está ahí, si está solo, lo que tiene que empezar es a comprimir el pecho. Siempre, o sea, si estamos en lugares públicos, todos los lugares públicos donde hay mucha gente, estadios, conciertos, piscinas, supermercados, cines, deben tener lo que se llama un desfibrilador automático. Porque los desfibriladores, muchas veces la causa de la muerte súbita es una arritmia. Porque todas estas enfermedades, ya sean cardiovasculares, estructurales, canalopatías, anomalías coronarias, lo que degeneran es a una arritmia, que la arritmia normalmente pueden entrar en arritmias ventriculares, desarrollar fibrilación ventricular, y es lo que hace la parada cardíaca. Entonces, por lo menos, si existen estos dispositivos, a lo que la persona que está ahí con la persona desplomada empieza a dar las compresiones, debe solicitar la asistencia del dispositivo. Porque el dispositivo automáticamente va a determinar si al momento de que yo para las compresiones, para ver si el paciente tiene un ritmo desfibrilable o no, eso puede salvar la vida de ese paciente en ese momento. Entonces, el aparato tiene la capacidad de discernir si es una arritmia desfibrilable o no. Entonces, él va a dar, si tú lo conectas y hacemos el curso y todos estamos preparados, él va a dar su choque automático. Y entonces esto puede lograr restablecer el ritmo normal del paciente, obviamente esperando la ayuda, porque tenemos, o sea, siempre que el 911 llegue, podemos haber salvado la vida de ese paciente. Pero es algo que yo creo que se debe fomentar, que todos conozcamos, que todos manejemos, porque en cualquier lugar te puede pasar y tú puedes salvar una vida y tú no tienes que ser médico para eso. Totalmente. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero le quisiera dejar esta pregunta, porque me imagino que es la que más, la que más las personas se preguntan. ¿De qué edad a qué edad se están presentando mayormente los casos de muerte súbita? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud con el doctor Samuel Guzmán. Doctor, lo dejé con la pregunta de qué edad a qué edad es que se están dando los casos más frecuentes de muerte súbita. Siempre los casos que más llaman la atención son cuando son jóvenes, por debajo de los 40 años, pero las muertes súbitas en su mayor proporción son mayor de los 50, 60 años, que es la principal, o sea, que es donde más los pacientes presentan infartos, el hombre principalmente, que es donde más se ve. Pero lo que más llama la atención y lo que más crea noticias es cuando son por debajo de los 50 años. La incidencia apenas por debajo de los 40 años, perdón, es de 1.3 cada 100.000 personas. Sí. O sea, es muy, muy rara que se presente una muerte súbita en joven. Pero obviamente cuando se presente es más devastadora, es más llamativa, es más... causa mayor estrago a nivel social, a nivel de la población, y por eso muchas veces llama más la atención. Sí. Pero frecuentemente en mayor cantidad, cuando son mayores de 60, 70 años principalmente, es donde mayor causa, hay mayor muerte súbita. Sí. Doctor, usted dijo ahorita que no era lo mismo el infarto que la muerte súbita. En el infarto sabemos que el corazoncito se paró y ya. En la muerte súbita, ¿qué le sucede a una persona? Sí, el infarto puede ser causa de muerte súbita. Por eso decimos que no es sinónimo. Muerte súbita puede ser, normalmente muerte súbita lo que pasa es una arritmia, que hay enfermedades, ya sean hereditarias, congénitas o adquiridas del corazón, que degeneran a una arritmia que lleva a la parada del corazón. Sí. La cardiopatía isquémica es una de ellas. Es una enfermedad, una placa de grasa que está en tus arterias, se rompe, forma un trombo, provoca disminución o ausencia del flujo a nivel de la arteria coronaria. Entonces, esa pared, cuando no le llega flujo, mayormente empieza a haber una liberación de células inflamatorias y degenera una arritmia que es la que te lleva a la parada. En cuanto a muerte súbita, hay otras causas. Tenemos causas estructurales, morfológicas del corazón, como la miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad hereditaria. Tenemos la displasia ritmogénica del ventrículo izquierdo, que es otra causa de muerte súbita. Tenemos canalopatías, que son enfermedades a nivel de canales de iones, principalmente a nivel cardíaco, como está el síndrome de Brugada, síndrome de Cute largo, síndrome de Cute corto. Y tenemos anomalías coronarias. De manera congénita se nace con las arterias coronarias en lugares donde no deben nacer, pasan por lugares donde no deben nacer. También tenemos lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son vías accesorias que pueden degenerar a arritmias ventriculares y a fibrilación ventricular y generar una muerte súbita. Sí. Así como enfermedades congénitas, que el niño nazca con alguna patología congénita, comunicación interauricular, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, que pueden degenerar arritmias y posteriormente la muerte súbita. Sí, en todos esos casos me imagino que tienen sus tratamientos para evitar este tipo de muerte súbita. Sí, todos estos pacientes que en un primer momento se captan, se les debe dar un seguimiento estricto. Muchos de ellos cuando tienen o cuando hacen ejercicio, a veces el ejercicio es prohibitivo, no se le permite, a otros se les permite hacer un tipo de ejercicio que no sea demandante, como le dije, que no sea ni muy estático ni muy dinámico. Hay medicamentos, hay dispositivos, desfibriladores en estos casos, que son desfibriladores internos que se ponen en el corazoncito a la persona, que se ponen en el corazón para que si el paciente presenta alguna arritmia en su momento y haga una muerte súbita, él lo pueda revertir. Sí. Obviamente tienen su criterio cada una de esas enfermedades, se le da su seguimiento. Hay algunos que se le llaman desencadenantes o trigger que pueden causar. Por ejemplo, en el síndrome de Cute largo, si el paciente nada, puede desarrollar, si hay un ruido fuerte alrededor de él. El síndrome de Brugada, si el paciente tiene infección, tiene fiebre, puede degenerar, que muchas veces tú tratas de controlar esas condiciones para evitar la muerte súbita. Pero sí,
cada una de ellas tiene su seguimiento y a veces tratamiento para poder evitar, por así decirlo, o disminuir la probabilidad de desarrollar muerte súbita. Sí. Doctor, y en el caso contrario, de que no fuera una persona que practicara deporte, estamos hablando de la obesidad, que causa tantos estragos, ¿la obesidad tendría tendría una relación directa con una muerte súbita? Sí, absolutamente. La obesidad, pero más que nada no la obesidad como tal, sino la obesidad porque te lleva a otros factores, principalmente a enfermedad aterosclerótica temprana. La obesidad muchas veces va de la mano con lo que se llama síndrome metabólico. Es una cadena de condiciones que empiezan a pasar en tu cuerpo. Empieza a haber resistencia a la insulina, empieza a haber un perímetro abdominal abundante de mucha grasa, empieza a haber hipertrigliceridemia, empieza a haber colesteroles altos, y entonces eso va desarrollando un círculo vicioso en tu cuerpo, y si el paciente no se pone atención adecuada, entonces lo que degeneramos es a enfermedad aterosclerótica temprana, a formación de placas a temprana edad, y muchas veces estos jóvenes desarrollan infartos tempranos. Pero más es esta parte, de que pueden desarrollar enfermedad cardiovascular temprana, principalmente infartos. Sí, usted sabe por qué se lo pregunto, porque tenemos un ataque constante de las redes sociales y estamos mucho en el asunto de quiérete como eres. Sí. Y a veces el quiérete como eres no necesariamente tiene que ser salud. Sí. Y vemos personas que dicen, bueno, yo soy gordo y ya está bien, cuando no necesariamente esto sea favorable para su salud. Y esto le puede traer este tipo de consecuencias. Y la obesidad no es un quiérete como soy, la obesidad es una enfermedad. Sí. O sea, incluso entre los antecedentes mórbidos del paciente, la obesidad se debe poner como un antecedente mórbido. Porque la obesidad, como ya dije, degenera otras condiciones que no solamente cardiovasculares, renales también, autoestima, depresión, o sea, son muchas cosas que pueden degenerar, que no lo podemos ver como, no, yo soy obeso y me quiero así. No, totalmente. Todo paciente obeso, si usted recibe un paciente obeso en su consulta, sea su especialidad que sea, debe referir a ese paciente a un nutriólogo, un nutricionista, un psicólogo, porque al paciente hay que ponerlo a perder peso. Sí. Yo en mi consulta, todo paciente se sienta bien o se sienta mal, si está en sobrepeso, yo se lo hago saber. Porque esto no es una condición de que yo me quiero como soy, no. Esto es una condición de que es salud. Y estamos en cardiología donde es prevención. Y lo que buscamos es eso, evitar enfermedades cardiovasculares específicamente en mi área. Sí. Pero sí, yo soy mano dura en eso. Y no lo veo como está bien, no. Sino que hago énfasis y trato de buscarle ayuda para lograr que se empiece a perder peso. Sí, entiendo. Doctor, sé que es una pregunta un poquito complicada, pero aquí le va. ¿Hay alguna persona que en su momento se ha podido rescatar de la muerte súbita? O sea, lo lograron resucitar. ¿Cómo es la vida de esa persona después de ese momento? ¿Vuelve a tener una vida normal o cambia drásticamente su estilo de vida? Sí. Primero hay que ver la condición por la que fue la muerte súbita. Hay muchas muertes súbitas rescatadas. Okay. Todo depende luego de que haya esa muerte súbita, se haya investigado cuál fue la causa de la muerte súbita. Entonces, en esos casos, normalmente, muchos de ellos se le ponen los desfibriladores implantables, que son los dispositivos. Luego de esto, depende por la condición que se le puso, pueden volver a su vida normal. Incluso, no sé si recuerdan un jugador de fútbol inglés de Dinamarca, no recuerdo de dónde era, él hizo una muerte súbita en un juego. Al paciente se le puso su desfibrilador y volvió a jugar y está jugando. En un principio, cuando se tenían estos desfibriladores, se entendía que ya era prohibitivo el deporte, porque podía acelerar el corazón, podía entender el dispositivo de que no, que es una arritmia, que lo iba a empezar a disparar, a darle choques, pero se ha visto que no. Estudios recientes se ha visto que no, que los pacientes pueden, dependiendo obviamente de la condición que tenga, volver a su vida normal, a hacer su deporte, obviamente vigilado, controlado, monitorizado. Muchos de estos dispositivos tienen monitorización remota, donde el médico recibe siempre una información de que el paciente hizo o tal cual cosa. Sí. También hubo una información, por ejemplo, del hijo de LeBron James, que hizo una muerte súbita. Ellos no definieron nunca qué fue, pero el niño, o sea, el joven volvió a jugar baloncesto, incluso está jugando en la NBA. Sí. Pero sí, han habido muertes súbitas rescatadas. Todo depende de la condición que haya llevado a la muerte súbita.
y estos pacientes obviamente deben seguir un seguimiento estricto con su cardiólogo cada 3 a 6 meses, pero lo que uno busca es incorporarlo a una vida normal completamente. Sí. Hemos visto que después de la parte de la pandemia, la vacuna del COVID, a la vacuna del COVID se le responsabiliza de muchas cosas. Y sé que ha tenido, que seguro ha escuchado, no, se murió de muerte súbita por la vacuna del COVID. Como especialista, que me imagino que ha leído muchísimo de esto, ¿pudiera arrojarnos luz en esta parte? Porque a veces la ignorancia peca mucho. Sí. Miren, en cuanto a la vacuna, he buscado requete información tras información, y no ha habido una relación directa de muerte súbita por la vacuna. La vacuna, todo lo contrario, la vacuna protegió muchas vidas, y gracias a la vacuna, hoy podemos decir que estamos todos hoy sin mascarilla, y estamos viviendo una nueva vida luego de la pandemia. Sí, realmente se vieron casos muy raros de que pacientes luego de la vacuna desarrollaron inflamaciones a nivel del corazón, que es lo que se llama miocarditis. Sí. Si la miocarditis, si no se le pone atención a tiempo, puede degenerar a insuficiencia cardíaca. Y si genera insuficiencia cardíaca, puede desarrollar arritmias y puede generar muerte súbita. Y si la miocarditis está de manera aguda y el paciente hace cualquier ejercicio fuerte o durante la miocarditis, o mientras tenga la enfermedad, puede generar también arritmias de muerte súbita. Pero esto se vio muy raro, y lo que más se vio fue la inflamación o la miocarditis, la inflamación a nivel del miocardio, más que la muerte súbita como tal. Sí se ha dicho o se ha visto en mucha literatura, dice que ha habido un aumento de muerte por infarto también después de la pandemia. Sí. Pero recuerden que en la pandemia vivimos mucho estrés. El estrés es una enfermedad crónica, igual que cualquier otra enfermedad. Se comió mucho, se fue muy sedentario porque la gente no hacía ejercicio. No hacía. Mucha gente con ansiedad lo que empezaba era a fumar mucho, y a beber mucho, cigarro y a beber mucho. Entonces sí puede haber una mayor incidencia, pero debido a todos estos factores de riesgo que se aumentaron por una vida muy ansiosa y de mucho temor que se vivía. Pero no ha habido una relación directa de la vacuna ni del virus con muerte súbita. El virus, al igual que la vacuna, sí podía degenerar a miocarditis también, que se vieron casos de miocarditis por COVID. Y sí también se ha visto una asociación de procoagulación, o sea, de aumento en la coagulación por la enfermedad, como cualquier enfermedad, cualquier virus que tú tengas en su momento, que puede dejar de desarrollar trombos. Y eso también te puede causar en su momento embolia pulmonar, embolia cerebral y degenerar a condiciones cardíacas que te llevan a muerte súbita. Pero no ha habido una relación directa de ningún reporte de que esto sea causa y de que la vacuna haya sido causa. Entonces, en todas estas muertes que se ha visto, yo creo que es una política de salud que debe haber en cuanto a autopsias, porque así como, o sea, cuando hay una muerte súbita, en temprana edad, principalmente por debajo de los 40 años, esto debería preocuparle al Estado, porque se debiera investigar a este paciente por la tranquilidad de la población y porque puede ser una condición de que salve otras vidas, principalmente su familia más cercana. Entonces, se debe conocer cuál fue la causa de la muerte. Ahora mismo las autopsias solamente están obligatorias, entre comillas, por la ley, cuando es por causa criminal, cuando se va a usar como evidencia, o por negligencia médica, que prácticamente también es causa criminal, pero en otras ocasiones no se obliga. Entonces yo creo que también es conciencia de la familia, cuando hay una muerte súbita en tu familia, hay que buscar la forma de hacer la autopsia a esa persona, porque se debe conocer cuál fue la causa. Totalmente. Y no crear esa prensa amarilla, no crear esa idea de que fue un infarto, sino esclarecer bien la causa de por qué fue la muerte súbita. Sí. Hay una parte que siempre toco, doctor, porque es que yo entiendo que debería haber más importancia en eso, y es en la automedicación. En estos pacientes que están haciendo mucho deporte, o de lo contrario, están en una obesidad y comienzan a beber este reguero de medicamentos que no son recetados para tener mayor fuerza o para rebajar, teniendo una condición de predisposición a una muerte súbita, ¿qué tanto pudiera empeorar el escenario? Sí,
Cualquier medicamento que se use de manera irregular, si no se conocen los efectos secundarios, puede desarrollar muchas patologías. Ahora está muy de moda con la obesidad, que incluso el Ozempic, la Saxenda, que son los GLP-1, los SGLT2, que incluso hasta entrenadores personales, entrenadores de gimnasio empiezan a indicar. Pero yo creo que sí, de que hay evidencia, de que yo lo recomiendo. No solamente está el Ozempic, hay muchos otros. Cuando se está la obesidad, lo primero que uno trata es de utilizar medidas preventivas como dieta y ejercicio. Cuando no se logra eso, con ayuda psicológica, de nutrición, entonces hay personas, internistas que se están dedicando a obesidad y endocrinólogos principalmente que se están dedicando a la obesidad. Se debe visitar a uno de estos médicos porque podemos hacer terapia vigilada con estos médicos. Yo lo recomiendo, yo no te digo que no, obviamente siempre y cuando sea vigilado, sí. Porque tiene sus efectos y ha demostrado, y si reducimos la obesidad, reducimos enfermedades cardiovasculares. Sí. E incluso últimamente se han visto estudios de que de manera indirecta estos medicamentos reducen enfermedad cardiovascular, porque si eliminamos la obesidad, eliminamos lo que llamamos el círculo vicioso del síndrome metabólico, vamos a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero en cuanto a tu pregunta, obviamente todas las medicaciones, obviamente que no sean, por así decirlo, over the counter, analgésicos, sí. Acetaminofén, esos medicamentos, siempre y cuando tú tengas dolor, muchas veces no necesitas recomendación médica. Pero ya cuando son medicamentos que pasan de ahí, muchas veces, a mí me llega mucho a la consulta que a mí me dolía la cabeza y yo me tomé una citromicina. Y que la citromicina me mejoró. O sea, tú a veces te quedas como que, ¿cómo? Entonces, son antibióticos que cuando se usan de manera descontrolada puede generar resistencia, gérmenes mucho más resistentes, y el paciente inocentemente lo hace y no lo sabe. Sí. Entonces, yo creo que nadie debería medicarse sin una recomendación médica de ningún tipo de medicamentos. O sea, de ningún tipo en el sentido de que sean medicamentos controlados. Sí. Porque los medicamentos que son libres no tienen muchos efectos secundarios. Por eso muchas veces tanto las empresas europeas como o la Sociedad de Farmacéuticas Europeas como la FDA en Estados Unidos lo permite de libre venta. Sí. Porque no tiene muchos efectos secundarios, pero obviamente si usted tiene una condición cardíaca de base, pregúntele todo a su cardiólogo. Y en la parte de los que practican deporte, que tienen un consumo de muchas pastillas, yo he visto que andan con esos pastilleros con 13, 14 pastillas diarias, más lo que se inyectan, más lo que se ponen. ¿Qué tan contraproducente pudiera ser para...? Todo depende de lo que estén consumiendo, porque muchas veces si son multivitamínicos y pastillas como vitamina C, que en su mayoría son suplementos simplemente que se lo estamos agregando a nuestro cuerpo, que lo podemos adquirir de los alimentos, pero se lo estamos agregando. Obviamente, si entre esas pastillas tú tienes otras, que son como los esteroides, testosterona, esteroides de rendimiento, obviamente eso sí es deleterio. Sí. Pero todos estos multivitamínicos, yo creo que si tú eres un paciente que quieres hacer ejercicios de alto rendimiento y tú te quieres tomar todo eso, bien, yo no te lo puedo criticar, pero trata de hacerlo con alguien que sepa de eso. Hay muchas personas preparadas en esa área, incluso entrenadores personales que hacen sus cursos, se hacen doctorados, magísters en esos tipos de suplementos, que ellos habrán leído sus beneficios. Yo he leído muchísimos de esos suplementos y prácticamente ninguno tiene beneficio a nivel de ejercicio. Sí hay algunos cuantos, como la creatina o la cafeína, que sí se ha visto que ha demostrado beneficios en cuanto al ejercicio. Pero yo creo que lo primordial es ver a su médico, y si usted va a empezar a usar todo eso, aunque usted tenga un entrenador personal de que haya hecho cientos de cursos, vaya donde su médico y le diga, mire, yo voy a usar esto, porque el médico sabe las condiciones que tú tienes y los efectos que puedan causar estos medicamentos
por esas condiciones que usted ya tiene. Sí, doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y mire que yo tenía como 50 preguntas más por hacerle, a sinceridad, pero porque de verdad el tema arroja muchas otras más preguntas, pero si alguien de la población quiere contactarlo, aquí tiene las cámaras para que dé sus contactos. Bien, me pueden encontrar en Sedimat marcando al 565-9989, ahí van a hablar con el call center y pueden pedir su cita con el doctor Samuel Guzmán. También estoy en la Torre Profesional Corazones Unidos, en la suite 504. Pueden llamar al 393-7373 y ahí hablan con la secretaria y pueden hacer su cita conmigo. Doctor, de verdad que ha sido un placer haberlo tenido en nuestro programa y sé que muchos jóvenes van a tomar cartas en el asunto, en esta parte. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro se despide Jessica Álvarez. Thank you.